Bueno, tengo que aclarar que yo salí ahí en escena empujando a Diana, pero no porque le tengo pique a Diana ni nada de esto. Nosotros no fue intencional, nosotros pensábamos que estábamos fuera del área. Apúrate, corre, corre a la mesa, a la mesa. Te voy a hacer una zancadilla ahorita. Es que en estos programas en vivo son las cosas que pasan. Nuestros invitados en el día de hoy a la mesa, tenemos a la izquierda, como decía anteriormente, al licenciado Oscar Villanueva, quien es presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy. Una fundación que cada año celebra este magnífico evento donde toda la sociedad participa precisamente trabajando con las fundaciones y con las organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad. Tenemos también aquí a la derecha a Lino Rafael Delgado Marte, el licenciado Lino Rafael Delgado Marte, presidente de la Fundación Dominicana de Ciegos. Aquí a la izquierda de Oscar está Roselín Eduardo, encargada de la inclusión laboral en el Consejo Nacional sobre Discapacidad, CONADIS, y más aquí a la derecha, ya estuvo anteriormente hace 2 semanas, le prometimos que la íbamos a invitar a esta mesa que estábamos planificando, la señora Rosario Viñas, presidenta de la Fundación Ayúdame de Corazón. Empezamos leyendo un pequeñito párrafo de la ley que en enero del 2013 fue promulgada, la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual contempla en su artículo 14 lo siguiente: las políticas de trabajo y empleo tienen como finalidad primordial la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia, que aseguren su independencia económica siguiendo el espíritu de las normas nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo, que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y más aún, esta participación nunca será inferior al 5% en el sector público y al 2% en el sector privado. Y la ley está para que se cumpla. Y dice cómo. Mi pregunta es, ¿se está cumpliendo esta ley? Hace 2 años fue promulgada. Lino. Bueno, muy bien, gracias por la oportunidad de estar en contacto con todos nuestros amables televidentes. Una de las problemáticas para que se pueda cumplir esta ley es que en la actualidad carece de reglamento y eso no le permite ser operativa. Entonces, ya eso es una debilidad que muestra la ley, aún habiéndose promulgado hace ya 2 años. Entonces, sin embargo, tenemos que admitir que el Estado Dominicano es el que más oportunidad brinda a las personas con discapacidad, quizás no en el 5% en algunos casos, a lo mejor más en otros, pero ciertamente la falta de reglamentación de la ley es la que la debilita en su aplicación. O sea que el sector público emplea más personas con discapacidad que el sector privado. Correcto, eso es así. Sí. Ok. ¿Opinan ustedes sobre la ley y por qué no se ha cumplido y lo del reglamento? Bueno, actualmente ya el reglamento está elaborado, se encuentra en el Departamento Jurídica de la Presidencia. Una vez que pase por ese proceso, entonces va a ser socializado nueva vez con la sociedad civil. Yo me imagino que el señor Lino Delgado ha participado en algunos de los procesos que hemos realizado porque se quiere tener un reglamento que esté bien socializado con todos los entes de la sociedad, entre ellos la sociedad civil de personas con discapacidad, pero también hicimos una consulta nacional, o sea que ya el reglamento lo tenemos, lo que pasa es que todavía debe pasar por un proceso como todo reglamento. ¿Pero qué plantea este reglamento de aplicación de la ley? ¿No solamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad o que se desarrollen políticas públicas de los gobiernos locales para permitirle una mejor calidad de vida a estas personas, por ejemplo? Bueno, cabe destacar que la ley es una ley orgánica. La ley 5-13 es una ley orgánica sobre la igualdad de derechos de la persona con discapacidad. Entonces, contempla muchos aspectos. Como leía al principio del programa, en el artículo 14 específicamente es donde se establecen las cuotas correspondiente a un 5% para el sector público y a un 2% para el sector privado, pero es una ley que contempla todos los aspectos, tanto el tema de accesibilidad, de inclusión educativa y demás. Pues esta es una ciudad muy hostil para las personas con discapacidad. Además, pero me imagino que va muy ligado, no estoy segura, que está muy ligado el tema de la capacitación, de la educación con las oportunidades de trabajo, y me llama la atención que en el Censo Nacional que se hizo en el año 2010, dice que de las personas con discapacidad, que pasan el 1.000.000 de personas en la República Dominicana, más del 23% son analfabetos.
y que solo el 14% tiene educación superior en la República Dominicana, y eso evidentemente es una limitante. ¿Qué políticas públicas se están desarrollando en este momento para garantizar la educación desde niños de las personas con discapacidad? Ahí tiene que ver mucho el tema de la inclusión en el plano educativo. Pero también nosotros desde el CONADIS hemos articulado con el Infotet para garantizar la formación de las personas con discapacidad. Hasta hace poco las personas con discapacidad auditiva no podían formarse en el Infotet porque carecían de intérprete en lengua de señas. Exacto. Ya estamos en el proceso de formar facilitadores del Infotet en lengua de señas y ya las personas sordas están recibiendo formación técnico-profesional. Eso es en el plano ya técnico-profesional. Ahora bien, en el plano de educación, ahí ya el Ministerio de Educación está cimentando la base para que nosotros podamos contar con una educación inclusiva. Entonces, ciertamente ya tenemos una ley, pero también son muchas cosas las que hay que hacer. O sea, realmente se deben cimentar muchas bases para que se pueda dar plenamente. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad. Sobre todo en el preámbulo de la gran fiesta de la integración que Quiéreme Como Soy, que sucede el próximo domingo. Esta invitación fue muy acogida y creo que muy propicia para lo que son nuestros planes. Yo conozco el marco legal y sabía del reglamento que estaba en proceso y siempre he interpretado que la legislación sin aplicabilidad no es nada. Entonces, una parte lo compone el reglamento por sí, pero yo creo que lo más importante es entender de que hay que crear una base de personas que sean elegibles para currículum. Como empresario, te digo que mi mayor enfoque con Quiéreme Como Soy es que podamos ir evolucionando de manera que podamos construir un banco de empleo. La parte nuestra es un poco más difícil porque es cognitivo. Nosotros nos hemos enfocado con la parte cognitiva, a pesar de que Quiéreme Como Soy abarca lo que es necesidades especiales en sentido general. Tratamos de mantener un poco alejado del tema de discapacidad porque entendemos que lo nuestro más que nada es motivacional, es terapéutico, es un proceso que necesita un ambiente de seguridad y por eso nos mantenemos lejos de eso y vemos las potencialidades de cada quien en vez de la discapacidad y tratamos de hablar de especialidades. Exacto. Somos especiales todos en sentido general. O distintas capacidades. Correcto. Y sobre eso me encanta el tema porque primero es el eje central nuestro que al final construyamos una sociedad donde cada muchacho con necesidad especial y cada familia con un integrante se sienta tranquilo y que el padre no sienta pena, sino que simplemente se preocupe porque la persona sea insertada correctamente en función de la parte académica y sus potencialidades y que la sociedad en sí lo acoja. Por eso nosotros a título privado, fuera de lo que es el marco de la ley y la aplicabilidad misma de esa ley, nos hemos enfocado en hacer proyectos donde, bajo un programa que se llama Programa de Integración Laboral de la Fundación, hemos ido insertando. Y hay empresas que ya, como es el caso de B. Brown, una empresa internacional de Zona Franca, Celso Pérez, una empresa reconocida en la República Dominicana, Holiday Inn, tiene el caso de INAPA, tiene integrados muchachos que salieron. Pero es cierto que el sector privado ha sido más lento en incorporar a las personas con discapacidad. Honestamente, señores, nosotros tenemos más empresas que lo que son muchachos elegibles para poder ser insertados. Nuestro enfoque de recaudación primario de este año es poder poner en las manos de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, que gracias al Estado Dominicano cuenta con una propiedad en la Jacobo Masluta, para construir un centro de formación de vida adulta y vocacional. Vuelvo y digo, esto es un tema cognitivo el que nosotros trabajamos. La aplicación no es nada diferente para lo que puede ser un tema motor
o un tema de no evidencia. Pero hay que o un tema insistir Pero- en algo que comentaba Diana, que es el problema de la educación inicial. ¿Cómo Voy. comenzamos a trabajar con esos niños para luego insertarlos a una especialidad que ellos puedan ya colaborar y contribuir y ser útiles a la sociedad? Eso comienza de la infancia. Y eso es precisamente lo que hace el CAI. Ir potencializando Sí. lo que es, en el caso cognitivo, vuelvo a En el decir. caso cognitivo. Claro. Es lo que hace esa institución que va potencializando, porque el secreto de esto es conseguir dónde está el potencial de cada quien. Así es. Claro, Así es, pero en la infancia, en el hogar y la sociedad. Rosario, tú querías decir algo y yo Bueno. tengo una pregunta para ti. Bueno, como persona especial y con discapacidad, puedo hablar con mucho fundamento. Veo en mi país que estamos en pañales. Esas personas con discapacidad no tienen oportunidades. Esas personas con discapacidad son aisladas y son maltratadas. Todavía la Todavía. sociedad no ha Claro. adquirido conciencia, a pesar No. de los esfuerzos que se han hecho en forma pública, donde todo el mundo se involucra, donde se colocan en primera plana. Pero óyeme, en el informe estas que dio el personas. IDEC recientemente, la mayoría de las escuelas que se han construido ahora, las nuevas, no están ¿No tienen diseñadas rampas? para rampas, ni para No tenemos ni los rampas. baños tienen Los baños públicos los baños no caben una silla especiales. de ruedas, decía Rebeca Barrera, No son tomados en precisamente. cuenta. Las rampas, la mayoría son inapropiadas. Los Hay muchos espacios problemas. públicos. Yo fui a con impartir relación a la una accesibilidad. charla a un colegio Sí. y habían 3 niños con discapacidad en silla de ruedas. Esas niñas no pudieron subir a escuchar la charla porque era en la segunda planta. Y eso me dolió. O sea, que independiente de lo que ocurra con una ley, si la sociedad no está preparada, no está consciente No vamos a llegar de que a estas nada. personas merecen los mismos derechos, Unos derechos, respetar a esa persona, ese ser humano que con una discapacidad, que sí tenemos los derechos como todos Oh, por y que supuesto. somos capaces de todo en Por la vida, supuesto. como dice el señor Oscar, dejar y permitir que ellos aprendan y hacer muchas cosas porque tienen mucho potencial. Ok. Claro. Yo escuchaba muchas veces, tú no puedes, y yo decía, yo puedo. Tú no puedes, y yo decía, yo puedo, tú también puedes. Esa persona con discapacidad también Puede. Los que están escuchando nuestro programa, sigan. Estamos en este momento, vamos a hacer una pequeñita pausa. Ustedes que tienen discapacidad, las familias que tienen a alguien con discapacidad y todos los demás, que quizás somos más importantes. Porque el problema a veces no son ellos, ni sus limitaciones. Somos nosotros que les ponemos esas limitaciones. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con este tema. Sus opiniones al hashtag Inclusión ENM. Escuchamos a Lino tan pronto volvamos. Así será, Lino. Seguimos aquí en nuestra mesa donde se ha debatido y se ha seguido conversando sobre el tema, siempre ocurre, inclusión laboral de las personas con discapacidad. Me decía una amiga, Brunilda Amaral, que nos sigue a través de Twitter, no se puede hablar de la ley 0513 si se obvia el transporte, la educación, la salud y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Claro. ¿De qué sirve la ley, Lino? Bueno, pues muy bien. Realmente este es un tema muy emocionante e interesante. Hablaba alguno de mis antecesores sobre la creación de un banco de datos relacionados con currículos de personas con discapacidad y Roseli enfocaba el tema de lo que es el trabajo con el Infotep. Fíjense bien. En verdad, la capacitación es importante, es necesaria para poder garantizar una inclusión laboral de verdad, con lo cual se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, si esto no se le da seguimiento a esa preparación y a esa capacitación y no se asume la inclusión laboral de las personas con discapacidad como una responsabilidad, como un compromiso estatal, que de hecho lo asumió cuando ratificó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad el 30 de octubre del año 2008, pues en verdad no vamos a tener resultados positivos. Y fíjense que además de esta ley 513, esta convención habla bastante claro sobre la educación, sobre la accesibilidad, sobre la toma de conciencia que debe el Estado junto a las organizaciones de la sociedad civil asumir para que la población tenga mayor nivel de conciencia sobre las oportunidades que se le deben brindar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la ley 5-3 en su artículo 112 habla precisamente de lo que es la accesibilidad y el 113 al transporte. Entonces, ¿qué pasa? Dice que luego de ser promulgada esa ley
en el primer año los autobuses deben ser accesibles por lo menos en un 10%. ¿Qué porcentaje? Lamentablemente, recientemente la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses adquirió 100 unidades ¿Y ninguna? Es accesible. Entonces, ¿se está cumpliendo? Se está ignorando la ley. Totalmente. Entonces, verdaderamente... Pero tampoco se está haciendo cumplir, pero porque usted puede ignorar, pero... Sin embargo, la misma Constitución de la República de 2010 utilizó como base la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Y en ese orden hay que revisar bien lo que es la igualdad de oportunidades establecida en el artículo 39, el compromiso que asume el Estado Dominicano en su artículo 58 y la oportunidad al empleo, al trabajo, a la inclusión laboral establecido en el artículo 62 de la misma Constitución. Entonces, si revisamos lo que es la encuesta en hogares de propósitos múltiples, en Hogar 2013, vamos a descubrir que en el país, según esa encuesta, existen 708.597 personas con discapacidad, lo que equivale al 7% de la población. Y sin embargo, el 66% de esas personas en edad productiva no tiene empleo. No tiene empleo 66%. ¿Razones cuáles? Bueno, muchísimas. Por ejemplo, hay prejuicios, preconceptos y dudas sobre la capacidad de las personas con discapacidad. Prejuicios sobre todo. Prejuicios. Claro. Usted tiene una niña que Con tiene una condición. discapacidad auditiva. Correcto, sí. Entonces, usted que vivió sin poder ver durante su infancia y su adolescencia en una sociedad diferente a la de estos tiempos, asumimos. ¿Usted ve alguna diferencia en lo que las oportunidades que tiene su hija y las oportunidades que usted tuvo? ¿Y dónde está la diferencia? Si es el asunto de la familia, si es la escuela, si es la sociedad, si es que la hay. Sí, la familia tiene que asumir un papel protagónico en todo este proceso para lograr la inclusión educativa y luego laboral de las personas con discapacidad. Esa es la base, la familia, porque ahí que comienza y nace la persona con alguna discapacidad, pero la sociedad en sentido general tiene que también asumir este compromiso mediante la toma de conciencia, como está establecido en el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Entonces, es importante. Y nosotros tenemos la experiencia como Fundación Dominicana de Ciegos en la ejecución del proyecto Ágora, Aula de Gestión Ocupacional para la Región Americana, según sus siglas. Y es que nosotros capacitamos a personas con discapacidad visual a nivel nacional, con el propósito no de tenerlas en un banco de datos sencillamente, sino de darle seguimiento para que esa inclusión laboral pueda ser efectiva. Entonces, en ese orden, nosotros desde 2009 estamos aplicando este proyecto, ejecutando este proyecto con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina FOAL, y en ese orden podemos decir que ya hemos trabajado pero o la incluido. 11 de España. Sí, correcto. Sí. Es que le ayuda a ustedes y que le ayuda económicamente también. La Fundación 11 sustenta el personal que Sí. trabaja ese proyecto. La 11 es una maravilla. Allá en España uno tiene una discapacidad y la vida es completamente Sí, en Estados diferente. Y Unidos ellos también. están ayudando a Ahora, personas hay, de muchos hay países. herramientas, hay prótesis, hay aparatos que pueden ayudar mucho a una persona con discapacidad a insertarse en la vida laboral, un Claro que aparato sí. auditivo, un teclado braille, Una silla de una ruedas. prótesis, una silla de ruedas. Lo más Y elemental. según la ley, todas estas cosas tendrían que estar libres de impuestos. ¿Realmente eso se Son cumple? costosísimas. Bueno, realmente es como lo expresa aquí la compañera, Muy son costoso. muy costosos económicamente. Pero no están Y libres de lo peor de todo es que existe un protocolo para retirar los aditamentos de las aduanas, que eso es extraordinario. No vale la Ay, pena. Dios. No vale la pena. Ni traer una cámara Porque de es que posición. ese es el problema, que no hay facilidades. Y las instituciones como las nuestras, que no vendemos servicios. No cuentan sino con el que- apoyo del Estado. Ustedes Sí, no no, han el contado. Estado nos apoya en cuanto a la subvención, estamos de acuerdo. Pero en las facilidades para retirar esos equipos de las aduanas, estamos necesitando esto. Un bastón, por ejemplo, como el mío, Ajá. Sí. puede costar unos 40, 45 dólares. Ajá. Pero comprándolo en el exterior. Aquí Entonces, ¿qué pasa? No, aquí no lo venden. No lo realmente, venden. No lo venden. Pero ese protocolo para retirar esa mercancía de 50, de 100 bastones, es demasiado fuerte.
sobre todo con instituciones como las nuestras que no vendemos los servicios, sino que lo ofrecemos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad. Es sencillamente eso. Brunilda Amaral dice, el CONADIS ha politizado ese órgano rector y prima el clientelismo, no la voluntad política. Hablo, soy activista del sector. Sería bueno aclarar eso, ya que tenemos a una persona del CONADIS y hay tantas personas con discapacidad que en este momento están escuchando. Bueno, realmente hay que definir los roles. El Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS es el órgano rector, no somos gestores. Nosotros tenemos que ver con impulsar todo lo que son las políticas públicas, con garantizar que haya un marco legislativo. Ahora bien, cada gestor es responsable de ejecutar la acción que le compete. Tal es el caso del Ministerio de Trabajo, tal es el caso del Ministerio de Administración Pública, del Ministerio de Educación. O sea, el CONADIS no tiene más que la capacidad de deben rectoría. garantizar el cumplimiento de esos Pero reglamentos y esa ley a través exactamente, ¿Cómo se así hace es. ese Eso se hace a través del marco legislativo y de la elaboración de reglamento, que es lo que le dije que está ya en proceso. Viene. Exactamente, ¿Tú tienes así es. esperanza de que esto cambie en los próximos 10 años? Yo estoy muy esperanzado, yo entiendo, yo soy optimista en todo el sentido de la palabra en lo que respecta a esto, porque yo siento que hemos tenido una evolución real Así en la es. percepción. Así Creo es. que la percepción no es la misma y yo creo, como dije ahorita, hay que entender para poder aceptar y luego querer. Tengo que conocer las cosas y yo creo que Empieza en el seno materno, en la esa casa, en los aceptación, padres. claro, y esa ha sido la evolución que nosotros hemos vivido. Hay un tema muy importante que quiero traer a colación y es el ámbito laboral, donde quiera que hay personas con necesidades especiales. Yo soy un fiel testimonio de que el impacto sobre el clima laboral, lo cual es muy importante para el éxito de una empresa, es enriquecido, pero gratamente y enormemente cuando hay una persona con necesidad especial. Así es. La gente compartiendo. cambia. Eso humaniza el contexto Se humaniza, laboral. el ambiente es totalmente diferente. Eso es un fiel testimonio que quiero dar y quiero decir que en base a eso, tan solo eso, ya de por sí genera una gran esperanza. Lo que hay que hacerlo conocer. Decías. Agregar algo, Ya mire, sí, se está terminando. ya estamos terminando, pero antes de, quiero resaltar el hecho de que estamos conscientes de que existen muchas barreras todavía para lograr la inclusión plena en el país de la persona con discapacidad, pero también se está trabajando, se está cimentando la base. Yo difiero de decir no tenemos nada, no estamos haciendo nada. Yo creo que en tiempos atrás no contábamos con un Quiéreme como soy. Para las personas el tiempo es oro, para las personas con discapacidad. Y esos años de primaria Eso- y esos años de adolescencia son fundamentales para una Eso preparación es cierto. y que puedan realmente acceder a una educación superior. Eso es cierto, pero hay que tomar en cuenta, la principal barrera son los paradigmas y la actitudinal de la sociedad. O sea, la Porque actitud que tiene la Se persona deben con impulsar políticas discapacidad. públicas también para que la gente se sienta parte de la sociedad, de sus ciudades, de que puedan caminar, que Cada puedan ser cada vistas como uno tiene personas una normales. tajada en el Y no hay, proceso. no hay. O sea, Rosario, cada- para concluir. Yo quiero hacer un llamado a nuestra sociedad. Sociedad, cuando una persona con discapacidad va a un lugar X, un banco, una oficina gubernamental, principalmente en los bancos, denle ese espacio a esa persona con discapacidad. No debemos de hacer filas, déjenlo pasar, aprendan a no ponerse guapito, porque llego y digo, yo no debo de hacer fila porque lo aprendí en los Estados Unidos. Usted no debe de hacer fila. Yo no tengo ninguna discapacidad, aunque la tenga. No me siento con discapacidad, pero nosotros tenemos ese derecho. Por favor, sociedad, denos ese poquito de Y derecho. para cerrar, Lino, unas palabras cortiticas. Bueno, cortito, aquí en este momento tan especial, bueno, sencillamente llamar la atención de los grupos empresariales de nuestro país a que le den la oportunidad a las personas con discapacidad para colocarse laboralmente, que primero experimenten sus capacidades, que no le digan que no de inmediato, tan pronto lo ven con su condición, sino más bien que evalúen sus talentos, sus habilidades, sus potencialidades y en ese orden entonces les puedan brindar la oportunidad que como seres humanos necesitan, merecen Y tenemos. para mejorar sus condiciones y calidad de vida junto a sus familias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lo último que yo quisiera decir, y me imagino que mis compañeras piensan exactamente igual, que de nada sirve que solamente nos hagamos conciencia como sociedad, etcétera, etcétera.
si no se hace cumplir la ley. Que ese reglamento se agilice, por favor, para que si una persona es rechazada por ser discapacitada o tenga algún tipo de discapacidad, aunque esté preparada para la posición, esa persona sepa que tiene derecho a demandar. Esa persona sepa que igual que cualquiera de nosotros puede ir y decir, me rechazaron porque tengo algún tipo de discapacidad. ¿Qué discriminación? Y esa empresa tenga que asimilar a esa persona y esas empresas dejen de hacer eso. Eso es muy importante. El derecho, el que tengan conciencia de que tienen derecho a recurrir a un tribunal, a cualquier lugar, para exigir lo que la ley dice que ellos tienen derecho. No sé si me entendió, se entendió, se entendió, pero se entendió. ¿de qué sirve que sea la voluntad de las empresas, la voluntad de gente como él, la voluntad? No, hace falta una ley que obligue, porque por desgracia nosotros aprendemos así, a la fuerza. Gracias de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos en un instante, volvemos después de la pausa, vamos a reír un poco con los amigos que vienen a continuación. Ya volvemos. Este segmento llegó a ustedes gracias a ARS Humano.